Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a nuestra segunda clase tutorial de la cátedra. El tema de esta clase es la literatura policial, los relatos policiales, ya sean cuentos o novelas. Para comenzar, vamos a esbozar una idea o un concepto de lo que es el género policial. El género policial es un relato o policial o un relato de detectives que en sus principios se consideró un subgénero, ya que el crimen resultaba demasiado antiestético como para ser tratado por el arte. Este subgénero abarca o agrupa narraciones breves o novelas de hechos ficticios relacionados directamente con criminales y con la justicia. Generalmente tiene como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente o temas similares. Bien, ahora vamos a hacer un poco de historia. Podemos mencionar como antecedente de estos relatos los casos célebres e interesantes. Esto era una colección de 23 volúmenes que contenía transcripciones o resúmenes de los procesos judiciales más famosos, que eran casos reales, eran famosos por su morbosidad y su carácter escandaloso. Esta colección fue publicada entre 1734 y 1743 y fue replicada en varios países de Europa, debido al interés popular por estas causas. Ahora bien, el contexto en el que surge el relato policial como género comienza a desarrollarse a partir del siglo XIX y tiene su causa en una realidad histórica, que es la formación de las grandes ciudades, y así comienza el deseo y la búsqueda de la justicia. Ingresan de esta manera en la literatura nuevos personajes y ambientes que son claramente urbanos, entre ellos la policía y los cuerpos de seguridad que comienzan a organizarse sistemáticamente. Esto se sumó a la prohibición del uso de tortura como una forma de obtener una confesión del criminal y hace que se comiencen a buscar lo que se llaman indicios, ¿sí? Presten atención a esta palabra, para enfrentar al criminal con esos indicios y con esas pruebas y hacerlo así confesar. Bien, la génesis de la literatura policial se la debe al estadounidense Edgar Allan Poe, que con sus cuentos Los crímenes de la calle Morgue, El asesinato de Marie Roget, entre otros, que fueron protagonizados por Dupin, que es el primer detective de ficción que sirvió de modelo a uno de los personajes arquetípicos del género, y que es ese detective razonador que llega a resolver el misterio a fuerza de deducción. Vamos a pasar ahora a la clasificación del género policial. Se reconocen distintas tipologías dentro de este género. Nosotros vamos a analizar y a describir tres, siguiendo la clasificación que realiza el lingüista Todorov. Así tenemos como primero el policial clásico o de enigma. Este policial presenta el delito desde un punto de vista estético, es decir, se trata de un problema lógico, analítico y no de la sociedad. Este policial posee, según Todorov, dos historias. La primera es la historia del crimen, que presenta el hecho criminal ya realizado y finalizado. Es decir, esta historia ha terminado antes de que comience la segunda, que es la historia de la investigación. A esta primera historia, Todorov la llama la historia ausente y que solo la conocen la víctima y el criminal. Y esta historia da lugar a la segunda, que es la de la investigación, y que Todorov llama la historia presente, que la conocen tanto el lector como el investigador. En esta segunda historia se explica cómo el investigador llega a conocer lo que pasó y lo hace poniendo a funcionar el pensamiento lógico propio de los métodos científicos, que es el observar y el formular hipótesis. Todorov afirma que la historia del crimen cuenta lo que pasó, mientras la historia de la investigación explica cómo el narrador va tomando conocimiento de los hechos, es decir, que la función de la historia de la investigación es develar o explicar la primera historia, que es la del crimen. Y el efecto que esto produce en el lector es de curiosidad. El lector quiere saber lo que pasó, y para ello debe llegar al final del relato. El lector se mueve, al igual que el detective, desde el efecto, que puede ser un robo, un secuestro, la aparición de un cadáver, hasta la causa, que son el culpable y el motivo por el cual comete el delito. Tanto el detective como el criminal poseen una característica que le es propia y que es la capacidad de razonar. Ambos la poseen en igual medida.
Otras características que podemos mencionar del policial de enigma es que su aparición está relacionada al surgimiento del positivismo, ¿sí?, al desarrollo científico y también al descubrimiento de la fotografía, que hace, de cierta manera, perfecciona el control social de la criminalidad. Bien, como conclusión entonces podemos decir que el policial clásico plantea un enigma que recién se resuelve hacia el final del relato. El personaje principal es un investigador razonador y que tiene su contraparte en el criminal. Siempre hay una víctima y un culpable, pero también hay otros personajes que funcionan como sospechosos. También este relato va guiándose a través de indicios o pistas que el detective va siguiendo y realiza diferentes entrevistas a testigos. Bien, otro tipo de policial es el policial negro o duro. Este tipo surge en Estados Unidos por los años 20 y se publica en Francia como la serie negra, de ahí su nombre. El clima social de la época es de una gran crisis económica. Esto genera que haya corrupción a gran escala y los escritores quieren denunciar esa realidad. Y para ello crean este nuevo subgénero que deja de lado el enigma y pone de relieve la relación entre el delito y la sociedad. Según explica Todorov, el policial negro fusiona o mezcla las dos historias. Ya no hay una historia que adivinar o un enigma que resolver. Se abandona ese modelo científico del positivismo que usaban los detectives para resolver el crimen. El misterio tiene una función secundaria y no es central como en la novela de enigma. Se crea una nueva forma de interés para el lector que Todorov llama suspenso, que este se va desde la causa, que son los golpes que planean los criminales, hacia el efecto, que puede ser también la aparición de un cadáver, un robo, un secuestro, peleas. Las constantes de este relato negro son la violencia, el crimen sórdido y la amoralidad de sus personajes, y también el lenguaje propio de los bajos fondos sociales. En cuanto a la figura del detective, cambia en el policial duro, ya no se trata de ese intelectual que saca deducciones para llegar a la verdad. Muchas veces el detective llega a la verdad a fuerza de golpes, mentiras y engaños. Lo que vale acá no es el razonamiento, sino la experiencia de ese detective. Según Piglia, en su material Lo negro del policial, el detective es un policial que hace su trabajo y recibe un sueldo a cambio. Otras características que menciona Piglia es que el policial negro narra aquello que excluye o que censura la novela policial clásica, que la cadena de motivaciones es siempre económica y que el crimen funciona como un espejo de la sociedad. Bien, pasamos ahora a la última clase del relato policial que analiza Todorov, que es el relato de suspenso. Este relato surge, según Todorov, de la unión de los elementos más significativos de los relatos de enigma y del relato duro. Dice Todorov que de la novela de enigma, la novela de suspenso mantiene el misterio y las dos historias, la del crimen y la de historia de la investigación, pero rechaza reducir esta segunda historia, la de la investigación, a un simple descubrimiento de la verdad, sino que ocupa un lugar central. El lector ya no está interesado solo en lo que sucedió y quién cometió el crimen, sino en lo que va a suceder hacia el final del relato. En cuanto al investigador, este corre todo tipo de peligros para llegar a develar ese misterio, pero el nivel de violencia es menor que en el relato negro. Y por otro lado, puede o no haber una denuncia social. Bien, vamos a pasar ahora a ver de manera breve la relación que existe entre la literatura policial y el periodismo o crónica policial. Varios autores describen esa relación como constante y fluida. Vamos a ver, la crónica policial como género periodístico tiene como característica principal la veracidad y la verosimilitud. Pero esto, la crónica policial es la forma en que nos llega como lectores el crimen, sus protagonistas, el lugar donde suceden los hechos y la acción policial y judicial.
Pero que este relato sea veraz no quiere decir que esté exento de las impresiones que construye el mismo medio de comunicación que la publica y el periodista que relata esa crónica. Muchos autores describen, como ya dijimos, la relación entre literatura policial y la crónica como una relación constante y fluida. De ello tenemos como primer ejemplo el hecho de que Allan Poe se inspiró para su primer relato, Los crímenes de la calle Morgue, en crónicas policiales que se publicaron en diarios de la época sobre un crimen real. También afirman los autores que la narración literaria del crimen se constituye como una especie de madre de la crónica policial y que el periodista, al realizar su investigación, transita entre el mundo de la literatura y de la crónica, lo que se parece a la figura del detective de ficción que va buscando señales de esa verdad. Bien, hemos hecho un recorrido por el género policial, cómo se constituyó como género, sus tipologías y sus características. En la semana siguiente veremos cómo fue la deconstrucción de este género. No se olviden de responder el cuestionario para acreditar su asistencia a la clase.